Buenas noches, mi nombre es Sebastián González, estudiante de segundo semestre de Sociología. Para la materia de Teoría Social Clásica, pues en esta segunda tarea, esto, hicimos un reconocimiento como tal de la teoría de Durkheim y Marx frente a la división del trabajo. Pues para empezar, quisiera remontarme a Durkheim. En el comienzo del capítulo, él comienza a hablar del concepto de función, porque se habla de la función, ¿cierto? De la división del trabajo. ¿Por qué tan específico el término función? Porque el término función representa una correspondencia. En cambio, si de pronto se habla de fin, objeto, efecto, resultado, se desliga de una correspondencia. Entonces la pregunta con la que inicia el texto es: ¿cuál es la función de la división del trabajo? Pues principalmente lo que hace la división del trabajo es aumentar la fuerza productiva, la habilidad del trabajador, y esto es una fuente para conseguir o consolidar como tal la civilización. Pero la civilización tiene un carácter como meramente económico, de entrega de productos. Y ahí es donde comienza la reflexión de Durkheim, porque él habla de la moral, ¿sí? O sea, cómo la civilización puede tener un componente moral. Entonces primero pues habla de, de que la civilización, dentro de la civilización no es posible medir la moralidad, pero sí es posible medir como tal la inmoralidad colectiva a través de las tasas de suicidio, de los crímenes. O sea, cómo se alcanza a degradar una sociedad dentro de un espacio pues que se supone que es civilizado, ¿no? Pues con el pasar del tiempo, las formas de transportarse, las formas de los puestos de trabajo fueron cambiando, trascendiendo, de acuerdo a las necesidades y cursiones científicas del momento. Los artesanos hicieron una resistencia frente a los perfeccionamientos industriales que se presentaban en el momento. Pues como venía hablando del tema económico, ¿no? O sea, las industrias como tal no responden a unas necesidades morales en sí. Entonces Durkheim habla del arte, de la ciencia y de la industria. Dice que el arte es una actividad de la libertad, pero no es una actividad obligatoria. Despóticamente dice que es superflua porque pues no cumplen, en ese momento no cumplía ningún rol social o como sí, no tenía ninguna importancia, ninguna relevancia a nivel social. En cambio, él habla de la ciencia, comienza hablando de la ciencia, que sí tiene un carácter moral, pero este carácter moral él lo nombra es como que nadie debería permanecer en la ignorancia. Entonces él habla de la conciencia individual o colectiva, que es como donde el individuo o grupo de personas percibe que hay una necesidad de cambio. Entonces no es tanto la ciencia, sino el conocimiento que todas las personas deberían tener o aplicar a su vida cotidiana, porque pues la ciencia sí tiene como, pues partiendo de que es un campo abierto a iniciativa, pues tiene unas disposiciones especiales que ya las personas mediante unos estudios y todo eso pueden pues ya comenzar a desplegarse. De resto pues simplemente la ciencia es un punto de partida para explicar que hay necesidad de conciencia, y eso pues acerca un poco a la moral que él trata de identificar en el proceso civilizatorio. La cosa, eso viene desde los moralistas, ¿no? La concepción de que la civilización sí tiene como una función moral, y no.
eh, porque se consideraba antes eh, que, lo, que lo civilizado era lo que eh, lo ilustra y todo eso, pero finalmente no tiene ninguna función sobre la, sobre la sociedad. Eh, pues sí, en sí la civilización solo tiene cabida para responder a ciertas necesidades, ¿sí? Donde el hombre solo busca o accede a los servicios que esta misma civilización ofrece. Pero Durkheim entonces habla que hay otra función de la división del trabajo. Y esta función viene desde el sentimiento de solidaridad. Entonces él comienza a hablar de la semejanza y de la desemejanza. La semejanza es con las personas que podemos trabajar sincrónicamente realizando una misma función, el tipo de afinidad, ¿no? Y la desemejanza es lo que nos suple y es lo complementario. Después de eso él comienza a hablar como un poco de la división sexual del trabajo, donde habla del rol de la mujer en las comunidades primitivas. Las mujeres tenían un rol político, tenían un rol asimismo en la guerra. Tenían a nivel anatómico, hay un señor, hay un autor que se llama León, y él habla de que había muchas similitudes, por ejemplo en América del Sur, en la parte del cráneo de los hombres y las mujeres, eran iguales. Pero resulta que pues con el proceso de civilización esos tamaños anatómicamente se fueron reduciendo en la mujer. Entonces pues dan una cierta importancia a eso en el texto y también a la función que tiene la mujer. Pues también remontándome un poco ahorita lo que nombraba de las tribus. Por ejemplo, cuando la mujer estaba en el tema político y lo bélico, lo de la guerra, ella no tenía como, se despojaba de un atributo de la dulzura. En ese momento no existía tampoco el matrimonio, ¿sí? Pero siempre ha persistido la familia maternal. O sea, la mujer siempre ha tenido un rol sobre el cuidado de los hijos. Habla acerca también del matrimonio. El matrimonio, pues con el pasar del tiempo ha tenido unas ciertas obligaciones, ¿sí? Donde se simboliza como tal la solidaridad conyugal. Entonces eso ha venido evolucionando hasta lo que conocemos hoy como que el matrimonio es cierto, uno no se puede separar, ya tiene obligaciones conyugales. Se habla del rol de la mujer, pues como ha evolucionado también. Después de la mujer tuvo como un rol ya directamente solo en el hogar, y en la época de la Ilustración, creo que ese es el momento, comienza a hablar de que las mujeres tienen un rol, una participación en el arte y en la literatura que los hombres realizan igualmente, pero que donde se establece la diferencia, que los hombres hacen ciencia. Esa es como la diferencia que se establece en el texto. Bueno, pues como tal la solidaridad es una necesidad, cierto, de conciertar esfuerzos entre las personas. Lo que hace la solidaridad es, dentro de la división social del trabajo, crear cohesión social. Entonces la solidaridad se manifiesta mediante efectos sensibles, es decir, sobre la necesidad de la frecuencia de contacto y de unión. Dentro de las solidaridades hay dos tipos. Está la solidaridad que viene del derecho, que es la esencial, y está la solidaridad de las costumbres. Esta solidaridad del derecho es también la solidaridad orgánica, que es donde se habla que cada persona tiene una función en la sociedad, y se remonta un poco al término del organismo, ¿no? Un poco del darwinismo social también, que habla del organismo como una metáfora, que si alguna de esas
pequeñas partes o personas deja de hacer su función, el organismo se puede enfermar. En cambio, la solidaridad mecánica habla acerca de que eran más que todo personas en sociedades primitivas las que realizaban sus determinadas labores para ellos. Y eso no afectaba o sea, sí había una solidaridad, pero era más rudimentaria, era esto de apoyo mutuo, pero era más, no afectaba como tal una cadena, ¿cierto? Propia de las sociedades primitivas. Entonces eso es lo que habla principalmente Durkheim de la... Listo, continuando con los autores. Marx como tal en su libro El Capital, en el capítulo 12, habla de la división del trabajo y las manufacturas. Él comienza a hablar de los orígenes de la manufactura y ahí habla de dos orígenes. El primer origen se remonta, pues en su generalidad las manufacturas tuvieron un predominio en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los dos modos que se dieron fue que habían trabajadores independientes que realizaban oficios específicos, ¿no? Unos eran pintores, otros eran soldadores, tenían funciones específicas que fueron convocados por un capitalista que los reunió en un taller inicialmente, y ellos, por ejemplo, todos se enfocaban en una línea, unas fases de producción, por ejemplo, para hacer un carro. Entonces cada uno tenía su función dividida. Esos eran los oficios como tal independientes. La otra forma es que, por ejemplo, los artesanos tenían un arte. Entonces lo que hacían eran reunirse y hacer el mismo oficio por turnos, ¿sí? No tenían ni oficios independientes ni diferenciados, sino que tenían el mismo. Después se volvió más especializado el trabajo y cada uno realizaba una parte del proceso de producción de ese mismo producto. Entonces principalmente lo que pasó en la división del trabajo en las manufacturas fue la desintegración de la actividad artesanal. Se comenzó a implementar las herramientas, hubo una especialización de las funciones, y en sí es como todo el tema de la cooperación. Entonces los capitalistas comenzaron a dar un oficio particular, una herramienta particular para un trabajador particular. Es donde se comienza a hablar del trabajador parcial, ¿sí? Donde cada quien tenía su función específica. En sí los obreros tenían funciones automáticas, estaban sumidos en su función, y estas funciones pueden llegar a ser hereditarias. Se comenzaron a formar los gremios, se comenzó a hablar del concepto del plus trabajo. Hay un espacio, un capítulo un espacio de ese mismo capítulo que habla de la división del trabajo en manufactura y la división del trabajo social, ¿sí? Dentro de la sociedad, perdón. La diferencia es que la división del trabajo dentro de las manufacturas se da mediado por un capitalista. En cambio, la división del trabajo, del social del trabajo, se da dentro de un ambiente de competencia donde cada persona tiene su espacio para producir un producto específico y distribuirlo en la mercancía, distribuirla de la manera que crea conveniente. En sí, las semejanzas, ya entrando en las semejanzas y las diferencias, las semejanzas entre los autores es que sí existen roles dentro de la sociedad, en un sistema de producción como tal. Existen roles asignados. Eso es algo que viene con la naturaleza propia del desarrollo de cualquier sociedad, la división de roles para cumplir ciertas funciones y que pueda satisfacerse las necesidades sociales en específico. Esa es la semejanza. Y la
las diferencias es que Durkheim, por ejemplo, él se centra más en reflexiones filosóficas y antropológicas de, de la división social del trabajo, ¿sí? Habla de los roles de la mujer, habla de las sociedades arcaicas y las contemporáneas. Él hace un poco unos planos más comparativos y se remontan a esas posturas, digamos, antropológicas, ¿cierto? De los roles como tal de los individuos a nivel social. Y Marx como tal, él habla en términos económicos, de la división como tal del sistema de producción capitalista. Él ya habla más concretamente del sistema capitalista como tal. Como tal, para ya culminar, pues se me sugiere dar dos ejemplos de cada postura. Y por ejemplo, Durkheim, pues él hablaba de la moral, ¿no? Ahorita, pues el tema de la ciencia, el tema del arte, sí ha sido reivindicado. El arte tiene una función moral sobre la sociedad. Por ejemplo, en Colombia hablamos de la cultura de paz, que por ejemplo en el 2016 se firmó el acuerdo, pero eso no ha trascendido a nivel cultural. Entonces el único mecanismo que se puede utilizar para tener una cultura de paz es a través del arte. Entonces el arte tiene una real función y eso es un trabajo. ¿Sí? Eso tiene una función social inminente. Ese sería un ejemplo desde lo de Durkheim. Y lo de Marx, pues quisiera como basarme en la competencia, en el término de la competencia, donde pues hay industrias y hay pequeños empresarios, ¿no? Entonces como que hay unas diferencias muy grandes y lo que crea desigualdad, ¿no? Hay desigualdades en los ingresos, hay personas que tienen más dinero que otras. Es principalmente las brechas de desigualdad que se forman en, en un sistema capitalista, ¿no? Colombia es un claro ejemplo de esto. Aquí se ven brechas, ¿cierto? Porque hay episodios también de corrupción. La corrupción también ha permitido que ciertas personas engrandezcan su capital y, y eso lleva a que lo que pues quiero redondear en eso es que hay personas que tienen más y otras que tienen menos. Y es un estudio que pues inicialmente la sociología trata de buscar, ¿no? Indagar sobre la desigualdad. Pues esperemos que de pronto el gobierno actual también cierre un poco esas brechas. O sea, es un trabajo difícil, pero pues es posible. Sí, hay cooperación, si los diferentes sectores políticos se alían para cumplir con esa vocación. Muchas gracias, perdón por extenderme tanto y espero haber sido concreto.